Imagínate. Porque vamos a hablar y nos va a dar los tips acá mi amigo Luis de la Cruz de cómo cuidar sus plantas en verano. Pero escúchame, todos los que vienen al set tienen que bailar. Por favor, ponme una musiquita, DJ. Porque acá mi amigo tiene que bailar conmigo antes de que me dé los reales tips de cómo cuidar las plantas en verano. Porque pasa eso de que se honguea, como que se carcome. Yo, por ejemplo, ¿tienes jardín en casa, Rocío? No soy muy fan de las plantitas porque, chiquita. como le digo a Luis, cada vez que nos visita, yo soy mataplantas. Me pasaba, te pasaba eso que como que se Sí, comía. no, el mosquito, que la tierra, no A mí, por botaba. ejemplo, me ha pasado mucho en verano el tema de la pulga de Ahí planta. está. Yo no sabía que existía la pulga. Imagínate. Pero Ahí ya puede llegó el ser. experto, Eso Luis. puede ser. Bueno, feliz de estar nuevamente aquí en el programa para poder compartir el conocimiento de la jardinería. Pero por una parte también preocupado porque como estamos en verano, Ajá. hay problemas de plagas en el jardín. Eso, ¿cómo cuidamos nuestras plantitas? Así es. Y entonces estamos viendo ahora en todas nuestras plantas de maceta y en los jardines Eso. todas estas picaduras. Sí. Y esto es a consecuencia, dado que el verano tenemos un día largo y las temperaturas están elevadas, también hay el aumento de las polillas por las luces de jardín, las luces de casa. Claro. Entonces eso está haciendo de que se nos pique todas Así las hojas y hayan plagas en Ahora, nuestro ¿y jardín. eso tiene solución, Luis? De hecho, tenemos que ver una forma ecosostenible y orgánica para no usar agroquímicos. Oye, cuando yo lo vi así, botaba mi florero. ¿Me puedes Yo explicar? Así es. O sea, Ay, la cortaba. o sea, yo dije, ya se murió la malogró, se planta. murió. Sí, y por otra parte también podemos ver el gras en casa, lo vemos bien verde Ajá. y de un momento a otro se empieza a poner marrón y llega un momento que ya no tenemos gras en la Claro, casa. y tú Exacto, riegas, va y tú Así es. riegas igual y dices, pero ¿por qué sigue amarillo? ¿Por qué sigue Así es. marrón? ¿Y cuál es el problema? El exceso de agua en verano incluso es malo para las propias plantas. ¿Por qué? Porque cuando en este caso las polillas vienen acá, van a dejar unas 500, 800 larvas por polilla. ¿Qué? Es una barbaridad. Y yo echándome de grano en mi Ajá. casa. Ay, Y entonces la recomendación no es regar de día, sino al inicio del día, en el sentido que puede ser hasta las 9 de la mañana. Ok, ya. Entonces así está más fresco y no van a correr las larvas. Importante consejo, y Luis, Luis, ¿ah? ¿qué hago para evitar que empiece a carcomerse así mi planta? Bueno, hay que ver la parte preventiva, en el buen sentido, para tener un control de plagas, pero por otra parte, como ya está avanzado la enfermedad, hemos traído varios productos. De A ver. primera intención, en todos nuestros jardines debemos tener un electrocutor. ¿Ya? Esto es un fluorescente azul y acá este fluorescente azul va a llamar a los insectos de Ay, los noche, bats. a todos los nocturnos, Ah, y acá ok. se van a electrocutar. Y al electrocutarse, acá están todas las plagas. Mira, ahí está. Todo. Estas Escúchame. son las que se comen las hojas. Y la gente que de repente no puede tener un electrocutor, ¿de qué manera lo puede hacer en casa como Bueno, casero? hay otra forma también de usar algo orgánico que es la tierra de diatomeas. Esta tierra de diatomeas se usa en la planta o se usa también en el sustrato. Acá, por ejemplo, Acá, a ver. vamos a yo te aplicar un ayudo. poquito. Es orgánico, no es nada contaminante, es una alga prehistórica fosilizada Ajá, ok. que es un contenido de sílice justamente para que las larvas cuando lleguen acá se deshidraten y se Y se mueren queden de una mueran. forma normal. Ok, entonces echamos un poquito nada más, Y- mezclamos con nuestras manitos, con una palita y ya. Nada más. Y empezamos a hacer la instalación de las plantas para poder cuidar el sustrato. ¿Qué pasa con estas plagas? Estas plagas vienen acá, ovopositan acá las larvas, crecen y se empiezan a comer la raíz. Y cuando ya son Claro. adultas, suben y empiezan a comerse las hojas. Ah, Entonces, es todo un proceso. Tenemos que romper ese equilibrio en el Cortar sentido ese de ciclo. reducir las Ajá. plagas. Y cuando está así, o sea, le hago el tratamiento, ¿qué debo hacer para que se regenere y no botarlo? Bueno, No primero- hagan como yo que la corté. No, ni sí, como yo que lo boté. Yo les recomiendo, muchas Yo lo veces boté. por un tema estético lo cortan. Ah, ya. Yo recomiendo no cortarlo porque esta misma hoja va a ayudar que salga otra hoja al costado, una hoja nueva. Entonces, esto los nutrientes que tiene le va a dar a la nueva hoja. Cuando ya esto está amarillo, ahí recién las cortamos y la usamos para el Ah, fondo. mira tú. Y en cosas el que caso yo no de las sabía. flores, por ejemplo, vemos acá también que muchas flores también sufren de estas plagas, pues, Sí, ¿no? más que nada eso va a pasar entre primavera e invierno donde hay más humedad. Ahora como está seco y el día es largo y las temperaturas altas, se incrementa mucho el tema de las polillas. Y las casas que están sufriendo mucho son los que están en departamento porque todo está iluminado Exacto. y ustedes van a ver que hay bastantes polillas. Entonces lo que tenemos que es reducir la densidad de una forma orgánica como y la que este vemos es acá. lo único que le podemos echar o también hay otros Allá, productos. mira. Bueno, acá tenemos también un extracto concentración de ruda, Ya. porque tenemos que usar un efecto repelente. Pero por otra parte, tenemos que ver que dentro del diseño de la implementación de un jardín, tenemos que usar plantas repelentes de plagas. Por ejemplo, ejemplo, ¿Cómo tenemos cuál? acá
¿Las Este de acá, carnívoras pueden ser? No. las carnívoras tenemos que cuidarlas en otra forma, ¿ya? Por lo que necesitan un tipo de agua, un Ok. espacio cerrado. Pero en este caso estamos viendo unos jardines grandes, entonces vamos a usar lo que es la lavanda officinales. Lavanda. Puede olerlo. Acá tenemos el romero. Rico. Este Romero. aroma que viene en Lavanda. el Oye, romero. yo estoy bien despeinada, ¿no? Porque no me han avisado. Sienten señores. el aroma. Claro. Ya, ese aroma es agradable para nosotros, pero es un problema para las plagas. Es un repelente. Y la de plagas. lavanda es muy complicada de Es tenerla. una planta de poca agua, Ok. macetas pequeñas, al igual que el romero, es una planta del Mediterráneo, O sea, muy poca agua. necesitamos plantas que aromaticen, se Así podría es. decir, ¿no? Y otra planta muy buena es el laurel. Este es el famoso laurel, Laurel. que se usa en los guisos, Ay, qué en los rico. estofados. Entonces, ¿qué hacemos con estas hojas de laurel? Hacemos hervir 10 hojitas en un litro de Ya. agua y con un spray comenzamos a aplicar a las todo. plantas, porque ese ingrediente activo que tiene esta hoja va a hacer que las plagas se Oye, me vayan. encanta, Entonces, Luis. es un efecto ecológico que debemos hacer, porque muchas de las casas, los jardineros están aplicando Claro. agroquímicos y ese es un gran No, pues problema. ya ahí matan a la Claro, plantita. Y no Luis, solamente a la escúchame. planta, sino para A nuestra nosotros. ¿Y salud. dónde podemos encontrar más información de todas las cosas que tú haces, hasta los tips también naturales que nos estás diciendo? Bueno, como siempre estamos en Jardín Urbano impartiendo el tema de la jardinería, los cursos y los talleres. Pero también lo que quiero recalcar es que cuando vamos a hacer un control de plagas, sea ecológico, tenemos que ver un punto de equilibrio de disminuir una parte. ¿Por qué? Porque las polillas cumplen una función. ¿Y cuál es la función? De polinizar frutos exóticos. Por ejemplo, ¡Ajá! ¡La pitahaya! la pitahaya La pitahaya. se poliniza de noche. Pero ¿quién poliniza acá? Son las polillas. Y si nos eliminamos el total de las polillas, ya no vamos a tener O sea, frutas tiene que exóticas. haber ahí como que un balance. Un balance, para un punto de saber. O sea, equilibrio. tampoco que me mates Uy, todo el no día, hay que amiga, eliminarlas no. Por todas. eso yo no tengo jardín. Es muy complicado. Tiene que No, gustarte. sí es complicado, porque Exacto, escúchame. tiene que Así gustarte, No cuidar las solamente plantas. eso. Cuando tienes gras, por ejemplo, el artificial abono, nomás. la uria y Todo. todo lo que le tienes que poner. Pero en un punto de equilibrio en el sitio que no sea exceso, porque si no las plantas se Se intoxican. mueren. Entonces, esta es la única forma de saber, en el sentido de que todo tiene que tener un punto de equilibrio. No podemos eliminar todas las plagas porque cumplen una Y función. la gente, por ejemplo, como Rocío, que tiene departamento y dicen, ¿cómo hago con mis flores que tengo dentro de la casa? O sea, ¿de noche las puedo dejar dentro de casa o Sí, las pongo en el- lo único que necesitamos ahora en estas temperaturas también aplicar una atomización de agua reposada, porque tampoco no podemos sacar el agua del grifo y inyectarle No, directamente claro. porque hay una ¿Estás carga de escuchando? cloro. Exacto. Tenemos que reposar el agua y hacer una atomización para bajar la temperatura. ¿Agua filtrada puede ser? Sí, Agua mejor, filtrada. pero también eso va a incrementar la humedad relativa en el ambiente y eso las plantas van a estar muy alegres porque van a empezar a tener buen follaje y muy buena floración. Qué Muy importante es bonito. la humedad relativa en las plantas. Te voy a regalar, amiga, un florero, te lo juro. Porque ya estás con los tips, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Es la única forma que va a durar las plantas. Porque si me la regalan, puedo prometer que viva todo el año. No lo digo, no, Rocío, mándame fotos, mándame Sí, fotos. me va a tener harta ahí, pero bueno, hay personas que, claro, nacen con el arte Sí. para poder cuidar las plantas. Es que Por ejemplo, mi son suegra. Mi suegra adora las plantas. Mi suegro también tiene un hermoso jardín en casa y en verdad cuidan mucho sus plantitas, pero tienen que darle la dedicación, los cuidados correspondientes, pues, ¿no? Por Ah, eso sí. Luis llega para salvarnos la vida con los talleres, Así los es. cursos. ¿Se viene un taller ahora? Sí, de hecho que ahora en febrero vamos a tener varios talleres para niños en todo Ajá. lo que es jardinería e incluso estamos haciendo jardines comestibles en Huachipa, donde estamos cultivando Ay, las cuéntanos un pitahayas. poquito. Bueno, Jardines estamos haciendo un comestibles. cultivo en azotea. Como hay muchos en zonas urbanas y no hay Ya, mucho claro, espacio de claro, jardín claro. Ajá. en suelo, entonces para eso nos sirven las azoteas. En las azoteas estamos haciendo jardines comestibles con plantas ornamentales, aromáticas como las que han visto, Ajá. y algunos frutales exóticos para ser cultivado en casa. ¿Y qué mejor hacerlo en familia, con papá, Claro, con y mamá qué y con los bonito. hijos? Qué Y de lindo. paso que también enseñas a tus pequeños a Claro. cuidar las plantas para que tu chibolo no vaya por el jardín Por del ejemplo, parque y arranque las Chibolas, Francis, tus hijitas No, bellas. Oye, ellas Les se encanta. se compran las semillitas que venden en el mercado, Ajá. las bolsitas de sol, y hacen su huequito. Qué lindo. No, Sí. no, hombre, Es que creo tú tienes el creo- jardinzazo, escúchame, pues, también. creo que lo han hecho mal porque hace un año que no crece su rocoto. Pero bueno, Pero Sí, bueno, hay que pero ver mira, el estudio. aprovecha el Está la taller de intención. Luis porque desde muy Claro. chiquitos hay Sí. que enseñarles a nuestros hijos, hay que puedan tener este amor por las plantas, por la naturaleza y que cuiden nuestro medio ambiente, que es tan Totalmente. importante. Ujú. Y evitar usar agroquímicos en casa, porque normalmente los jardineros están aplicando es que le meten agroquímicos. siempre y dicen, no, Y es eso con es un esto, con problema. esto, con esto, es peor. No. Tenemos que hacer que nuestro jardín sea ecológico porque los agroquímicos dejan un efecto residual. Ajá. Y eso es un problema para las propias plantas
plantas y sobre todo si vamos a hacer un jardín comestible, porque las plantas van a absorber esos agroquímicos y va a ir al fruto y vamos a tener un problema de salud. Voy a hacer ese de laurel, ¿ah? Del Sí, de laurel lo voy a suena- hervir y voy a echar ahí, te voy a decir, Luis, me funcionó. Así es, tenemos para usar romero, orégano, tomillo, laurel, lavanda oficinal, y todas esas Mira, plantas no sabía, de un efecto no repelente. sabía yo, por ejemplo, Rocío, que esas plantas que uno usa para cocina se pueden usar para que sea Sí. repelente. Exacto. Ni El propio idea. orégano en alta Generalmente lo concentración. utilizan también mucho en los lugares campestres, pues, De ¿no? hecho. Donde hay muchos mosquitos, Sí. donde en los lugares de campo, de grandes, estos Sí, clubhouse que hay incluso ahí, grandísimos. ahí se instalan árboles de molle, De porque molla. los moyes también tienen ese efecto de repelencia, Ajá. porque a veces en nuestro jardín a las 4 de la tarde hay un ataque de mosquitos que pican el Sí, cuerpo. horrible. Ajá. Entonces nos ayuda mucho lo que vendría a ser árboles xerófitos que repelen estos insectos, pero al mismo tiempo estas electrocutores que en la noche van a empezar a electrocutar a estas polillas para que así no dejen daño a nuestras Claro, plantas. lo máximo, Ujú. Luis, de Todo verdad ecológico. que hoy día nos hemos ido con toda la información. Gracias Así por es. haber ido Bien, una vez más gracias, tus redes gracias a sociales, todos. por favor, ¿dónde te Bueno, encuentras? como siempre en Jardín Urbano, impartiendo estos cursos de jardinería y compartir con ustedes el conocimiento. Lo máximo.